Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, buenas noches si nos están viendo más tarde. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de estos debates rebeldes, de esta historia rebelde, donde intentamos desde nuestro canal de Réplica Comunista rescatar episodios que nos parecen, que reivindicamos como importantes en la historia de la lucha de clases, en la historia de la lucha por la revolución en Chile y en el mundo. No solamente en el Chile, no estamos encerrados en el país, sino que nos sentimos parte, como hemos dicho muchas veces, de la lucha de la clase trabajadora en todo el mundo. Y así pensamos, queremos, nos proponemos colaborar, que estas memorias, estos programas de recuerdo, no sean arqueología del pasado, sino que apunten siempre hacia el futuro, extraer enseñanza, experiencia, para hacerla mejor. ¿Ya? Porque no renegamos de nuestra historia, estamos súper orgullosos de nuestra historia, aún con los errores, con los desaciertos, con las cagás que nos mandamos, porque hay de todo, hay que reconocerlo, pero firmemente ahí como orgulloso. Y estamos en una fecha que es para los revolucionarios y las revolucionarias de Chile, que es importante, ¿ya? Porque es una fecha que marca un hito. Es una fecha que marca la irrupción de la Guerra Patriótica Nacional con la toma, con la propaganda armada, con la irrupción militar, en que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, a través de 4 destacamentos, realiza la toma simultánea de 4 poblados desde el norte al sur de Chile, como una forma de plantear la continuidad de la lucha contra la dictadura, denunciar la maniobra de perpetuación de la dictadura, que esto iba a mantenerse con otros ropajes, y por tanto la legitimidad de la lucha se mantenía no solo con el pasado, sino que también ahí estaba planteado para el futuro. Nos contaba ya en otra conversación Claudio que esto va rodeada de una discusión profunda con distintas direcciones, pero en la intención de construir a partir del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización político-militar integral, con estrategia, con inserción, con capacidades, con desarrollo y con acciones. Y la GPN irrumpe con acciones. ¿Ya? Entonces, hoy día nos vamos a concentrar, de alguna manera, ustedes saben, somos dispersos, cambiamos, la discusión nos lleva para uno u otro lado, pero queremos concentrarnos en la irrupción, en los queñes fundamentalmente, no son los queñes, pero en los queñes fundamentalmente por las consecuencias que tiene para el frente y para la lucha revolucionaria, la caída de los compañeros que caen detenidos, torturados, asesinados en los queños. Nos referimos a Tamara y Rodrigo. Para eso, para esta conversación, hoy día estamos de nuevo con Claudio Bolívar, con el Rucio. Lo hemos presentado, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fue militante de las Juventudes Comunistas, de la Dirección Nacional de las Juventudes Comunistas, expreso político, se escapó en esa fuga de enero del año 90, tuvo que vivir exiliado durante muchos años en Argentina y hoy día de nuevo se reencuentra en Chile, viviendo su vida como tiene que ser vivida. También estamos con Carlos Ríos Braulio, otro compañero, amigo entrañable, también fue militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, participó en los destacamentos que tomaron el poblado de Los Queñes, nos va a contar la vivencia de esa acción. También fue prisionero político y a raíz de la prisión política y su compromiso revolucionario fue expulsado del país, exiliado en tiempos de la democracia, teniendo que partir a Bélgica, el lugar donde reside y donde continúa también con su vida y con la actividad solidaria allá, siempre ligado a las luchas de los pueblos, no solo el pueblo chileno, sino que la lucha de los pueblos. Compañeros, Claudio, Carlos, saludar, les doy la palabra. Esto es una conversación, así que no tiene mucho guión ni mucho orden, así que les doy la palabra para el primer saludo y después vamos con las preguntas. Vale, Marco. No, pues, genial con este conversatorio porque en realidad es un verdadero desafío, Marco, en recomponer esa historia con tanta gente que participó y todo lo que sucedió. Es realmente un desafío y además necesario porque es importante recomponerlo y que quede en la memoria, que es la memoria histórica que continúa, digamos, transmitiendo en las generaciones futuras, en las generaciones presentes y que puedan, digamos, aprender también de nuestra propia historia, que también nos puede inspirar con lo que dijiste, Marco, con los errores, los aciertos, los desaciertos, porque en realidad el Frente como organización era una organización imperfecta. Fueron hombres y mujeres que participaron ahí y participamos dentro de una voluntad revolucionaria, exponiéndonos a todo lo que significaba el compromiso, y es evidente que pasaron cosas que, como se dice,
cosas que estaban planificadas, pero también mucho eh, imprevisto de los cuales había que hacer frente. ¿No? Claudio, Bueno, un abrazo grande a Carlos, a vos. Creo que en general comparto lo que dice Carlos, la necesidad de rescatar la historia a través de este método que es la historia oral, digamos, ¿no? De entrevista directa a los participantes en diversas actividades combativas, revolucionarias. Eso por una parte, y obviamente yo no puedo dejar de lado lo que significa octubre para los revolucionarios, ¿no? Y particularmente para nosotros, la caída del Che Guevara, la caída de los compañeros que se fugaron de la cárcel de la penitenciaría en el 92, ¿no? La caída de un combatiente nuestro en Brasil o en una actividad internacionalista clandestina. Y bueno, y eso culmina o no culmina, primero un gran homenaje a Miguel Enrique, que también combatió en este octubre, y luego, bueno, lo que significa la caída de nuestra combatiente Cecilia Manni y Raúl Peregrín, ¿no? Por eso es que es necesario ubicar en tiempo y en contexto lo que ha pasado. muy cierto, y eso intentamos hacer, ¿ah? Y eso intentamos hacer, ubicar en tiempo y en contexto a partir de los protagonistas. El aporte de los intelectuales es invaluable, no lo despreciamos en ningún caso, pero también pensamos que el aporte central tiene que estar dado por la militancia, por quienes protagonizaron esos momentos, quienes vivieron y compartieron esas decisiones que fueron muy importantes también para vidas concretas de cada uno de ustedes, de ambos. Entonces, le iba a preguntar a los dos, ¿ah? Considerando que estaban viviendo distintas circunstancias en ese octubre del 88, ¿ya? Pero que nos cuenten un poco en qué estaban, ¿ah? En octubre del 88. Carlos, Braulio, en el sur de Chile, que nos vaya contando cómo llega allá, ¿no es cierto? ¿Por qué llega al sur de Chile? ¿Cómo vive los preparativos cuando llega la orden de realizar la acción? ¿Cómo se arma el destacamento de compañeros, compañeras que van a participar? El rol de los comandantes de Rodrigo y Tamara. Y también preguntarle a Claudio cómo se vivió eso en otra trinchera, en la cárcel. Claudio ya llevaba más de 2 años preso cuando ocurre la irrupción, y también preguntarle cómo vivieron los combatientes rodriguistas encarcelados la irrupción de la GPN, qué significó y qué significa también la caída de los dos comandantes. Vamos, una pregunta amplia y ahí la vamos adornando con otras preguntas pequeñas. Claro. ¿Estás listo? Dale. Bueno, Marco, en realidad, bueno, el año 88 fue un año muy, muy movido, eh, porque estamos hablando del proyecto de la GPN, ¿no? Del concepto de guerra que se instaló al interior del frente y que lo que buscaba era transformarlo a través de la estructura, también a través del nuevo proyecto que se estaba instalando, se estaba preparando y que se iba a irrumpir. Era, bueno, que venía del año, digamos, 87 concretamente, después o antes a lo mejor, de la división. Cuando hubo la división en el año 87, se instala esta nueva, este nuevo proyecto y se va alimentando, se va digiriendo y se va preparando. Y, y los militantes en realidad se van bañando con este nuevo concepto de guerra, en realidad. Guerra patriótica nacional. Y en realidad hubo mucho trabajo porque estamos hablando de la cordillera de los Andes, estamos hablando de visitar pueblos, estamos hablando de un terreno, un teatro de operaciones que era eh, no diferente en el sentido que no lo conocemos, pero digamos que estaba abarcando una zona amplia que merecía una preparación. Para mí, bueno, el año 68 fue muy movido porque estaba ahí trabajando
en todo lo que significaba la infraestructura. Eh, Tú tienes que saber que el año 84 yo estuve en el sur, en la cordillera también en un proyecto que estaba pensado a crear infraestructura a la cordillera y poder ir acostumbrándose a esta vivencia. Y, y bueno, después del año 88 yo sigo en lo mismo. Quiere decir como que estaba como predispuesto a la cosa de la cordillera, a la cosa de la montaña, a conocer gente. Y una de las tareas principales ante la irrupción fue crear una red digamos, de ayudistas, de compañeros, de compañeras que vivían en la cordillera. Era hacer un asentamiento de una red que nos iba a aportar ayuda muy, muy concreta, pero al mismo tiempo era una red que se puede significar de mucha confianza. Y tú tienes que saber que la confianza no se da de la noche a la mañana, es un trabajo lento, un trabajo que necesita entrar en relación con las personas. Y cuando llega el momento, bueno, se habla claramente. Tú le dices a la persona quién eres tú, la persona te da la respuesta en el sentido que sí, está de acuerdo contigo, piensa que es necesario ayudarte y a partir de ahí, bueno, ahí cambian las relaciones con un compromiso que establece una relación. Es un trabajo, digamos, bastante eh, largo, un trabajo que hay que darle mucha dedicación, mucho tiempo también, mucho tiempo. Y eso, más que nada, fue una de las misiones que comenzó a final del año 87 digamos, hasta la irrupción. Perfecto. Entonces, tú ya estabas, tuviste una experiencia anterior, en el año 84 contaba, y después ya desde el año 88, 87 ya estás instalado, estás clasificando, ¿no? En la zona, estás tratando de establecer apoyo logístico, conociendo el terreno, estableciendo vínculos con compañeros. Bueno, interesante esto, ¿ah? Porque también me contaba en otra conversación, Carlos, que los contactos son casuales casi, no, es que no se llega a una red de ayudistas, sino que se llega al campo, se llega al monte a hacerse conocer por los campesinos y construir esas relaciones de confianza tan propias de los campesinos de todo el mundo, ¿no es cierto?, que son también mucho, mucho de piel. Esa confianza se gana. Y una confianza que se gana para invitarlo al proyecto, por tanto. Carlos, ustedes sabían, por tanto, entonces que venía la opción desde hace tiempo de extender el desarrollo de las operaciones hacia la ruralidad, ¿no es cierto? En eso estaban. Y me imagino que ya fines del 88, no sé si en octubre o antes, les llega, ¿y de quién les llega la orden de preparar la toma del poblado de los Queñes? Bueno, digamos que José Miguel, ¿no? El comandante José Miguel y Tamara, el comandante Tamara, estaban muy implicados dentro de ese proyecto. Ellos estaban presentes casi en todos los momentos. Ya, te voy a contar que ellos caminaban y, bueno, en un momento, eh, como yo estaba dedicado a ese trabajo, y también otros compañeros que venían, otros compañeros que dijeron, no, 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 la cordillera para mí no va, compadre, para mí no va, bueno. Y es verdad, porque ¿cómo le dais sentido caminar, estáis cansados, man, tenéis que tomar agua de la montaña? Es otra vida, en realidad. O sea, tenéis que pensar, es una manera de reflexionar diferente, man. Cuando estamos acostumbrados a la ciudad, a operar Mm. en ciudades, es verdad que tenía una cantidad de exigencia en cuanto a la parte operativa urbana, que también es muy, o sea, es muy pesado. Ahora la cordillera necesita esa pasión casi, esa pasión, porque te sentís solo, tenés que caminar solo, tenés que anotar cosas, estudiar solo, a lo mejor con otro compañero también, pero muchas veces nos dividíamos, después nos juntábamos un día después o 2 días después. O sea, pasáis momentos que se necesita darle mucho sentido a tus propias acciones. Te estáis autoalimentando con la convicción y darle
ese sentido que tú te decís tú mismo, estoy en lo cierto, bueno, estoy en el camino correcto. Eh, Porque sí, hubieron compañeros que se fueron integrando también a ese trabajo, y que también comenzaron a repartirse las zonas, ¿entiendes? En un momento. O sea, uno estaba en una zona, había una centralización, y Raúl Peregrini y Tamara, me toca caminar con ellos, po. Yo camino en la cordillera porque ellos también venían a hacer el estudio, venían a analizar un poco qué tipo de pueblo, dónde se podía, por ejemplo, guardar armas, dónde podíamos contar con cierta basificación que nos permitía ir a buscar comida. O sea, toda una serie de cosas que todavía, eh, digamos, o sea, para mucha gente era nuevo, para mucha Mm. gente era un, y te estoy hablando que el rediseño ya marca un tono, ¿no? Marca un tono en el sentido de la persona, el nuevo compromiso, la parte de ir más allá, de aumentar la potencia de la militancia, pero al mismo nivel el rediseño marca una transformación tanto en la visión política, como tenemos que mirar las cosas, que yo creo que es lo más importante, dentro de la interpretación, porque la interpretación es muy, digamos, interpersonal, porque cada militante va interpretando el proyecto, ¿entiendes? Y cómo tú lo vas entendiendo. Y de ahí quiero explicar también que dentro de Raúl Pellegrini y Tamara vamos viviendo una evolución de la dirección, una evolución del proyecto, y se va avanzando poco a poco como todos juntos, ¿entiendes? Cómo vamos implementando esas cosas. Te voy a contar que dentro de eso, como tú decías, que la confianza y las relaciones de esta red se hacían de manera espontánea. Una vez yo me encontraba en el terminal de buses de Curicó, o creo que era Curicó, o Talca, pero bueno, estaba en el terminal de buses en la mañana temprano. Tú tenés que saber los terminales de buses, bueno, llega gente con sacos, suben, vienen a comprar, después se van, hay un movimiento terrible. Bueno. Y ahí yo me meto a un bar bueno, en la mañana, y claro, está lleno, pues, lleno de gente. Y yo me coloco en el bar y tengo a mi al lado izquierdo un viejo y al otro lado otro viejo, weón. Y los dos viejos con una caña de vino, weón. A Porque las todo 9 el de la mundo mañana. tomaba vino en la mañana, weón. O sea, vos te decís, estos weones no toman café, toman vino en la mañana, compadre. Yo estoy ahí, me coloco al lado de esos viejos, el garzón está ahí para allá y para acá, y de repente un viejo al lado izquierdo me mira, ¿no? Porque los viejos campesinos, puta, miran, soy desconocido, y todo se da con muy pocas palabras, po, ¿no? Se va dando con casi inexplicable. Te hacen confianza así por la nada. Entonces él me dice, ¿y qué anda haciendo aquí, Gancho? ¿Qué anda haciendo? Puta, y yo le digo, puta, no, que no tengo trabajo, le digo, ando buscando trabajo, y les cuento mis penas en realidad, po. Le cuento penas, po. Y el viejo me queda mirando y me dice, tómese un vino, me dice. Y le pido un vino al garzón y me trae un vino y me coloca un vino, weón. Y yo ahí, compadre, yo quedé con tremenda, digamos, cuestionamiento diciendo, wow, voy a tomarme un vino a las 9 de la mañana, weón. Y en realidad ahí mismo decidí tomarme ese vino porque era una oportunidad para entrar en relación, en realidad, con ese viejo que lo encontraba interesante. Y me tomo el vino con el viejo y en realidad me fui con el viejo para arriba, para la cordillera. Y nos fuimos, le ayudé con los sacos que tenía. Llegamos a su casa, me presentó a su familia y el viejo me da trabajo. Y el viejo me da trabajo, entonces yo me quedo con él, en su familia. Pero el Mm. viejo entrega confianza, y ahí está la cosa de la confianza, que habla por sí solo. ¿No? No hay muchos discursos. Habla con el comportamiento, la actitud, los gestos que tenía. Y el viejo me hace confianza y me lleva a su casa. Y ese viejo se convierte en un ayudista más tarde, con todo ese trabajo de relación en realidad, po. Porque ni siquiera hay actividades, no hay talleres, no hay nada. Es simplemente cómo tú funcionas, el viejo te ve y te hace amigo, amigo de él. Y en un momento nos vamos hablando hasta cuando iba llegando un punto, una atmósfera que se creó y que es inevitable que en un momento, digamos,
el sentido verdadero de nuestra relación. Entonces es súper interesante en términos de las relaciones humanas, porque uno aprende tanto dentro de ti mismo, cómo vais relacionándote con la gente, y vais también aprendiendo mucho de las relaciones humanas, que en realidad la confianza, para mí siempre la confianza fue inyectar amor. Entonces el viejo, yo siempre me dije, este viejo inyectó amor, y dentro del amor nos hacemos confianza, ¿no? Mm. Y creemos uno en el otro, y podemos hacer cosas juntos. Eso es más o menos la conclusión de todo lo que sucedió en esa relación. Importante, ¿eh? Importante cómo se va construyendo eso, porque como tú lo dices, entonces después estos compañeros, estos campesinos se transforman en compañeros y se Claro, transforman en colaboradores del Frente Patriótico Juan Rodríguez. Saben que hay una pega que apunta hacia el establecimiento de la lucha militar en zona rural. Y eso es la guerrilla. Entonces hay un compromiso que nos permite tener efectivamente confianza en nuestro pueblo, ¿no? Permanentemente. Yo creo que es importante eso porque la enseñanza es que las luchas, incluso las luchas especializadas, las luchas militares, no pueden existir si no es con el apoyo de las masas, con el apoyo de la gente que está en cada uno de los terrenos. Y ese apoyo es posible a través del testimonio de la militancia, no solo el discurso, sino que vivida, ese asunto de la confianza que nos cuenta muy bien Carlos. Claudio vivía en otro escenario en ese momento, aunque Claudio fue, ya lo sabíamos, responsable de la logística del frente también en un periodo. Si no me equivoco, me corregirá el Claudio ahí, pero también habiendo trabajado en esos aspectos, antes que cayera detenido Claudio, ya se conversaba también de esto de extender la guerra hacia la ruralidad, aún antes del 86, recordemos, Claudio cae detenido principios de septiembre, días antes del atentado a Pinochet del 86. ¿Qué época para caer preso? ¿Eh? ¿Qué época para estar ahí en los cuarteles de la CNI? Pero anteriormente se planteaba, se conocía eso, y después en su vida, como decía adelante, ya de combatiente encarcelado, en contacto con el frente, ya se pensaba que iba a haber esta expansión de la lucha a un teatro de operaciones distinto que el teatro rural. Tu micrófono, Claudio, por favor. Está apagado no, está apagado el micrófono, tienes que volver a encenderlo. Y ahí podemos seguir apenas lo encienda. Mientras tanto, Ahí vamos a estar está. rellenando. Ahí sí. Bueno, mira, muy interesante la participación del compañero y toda su experiencia en la pacificación, en las zonas y en todos los espacios, digamos, necesarios para el desarrollo de las actividades que se están proponiendo. La verdad es que nosotros, dentro del plan general de la sublevación nacional, ¿Mm? se nos plantea un rol, papel y misión al frente que era apoyar las grandes protestas, movilizaciones, pero ya la perspectiva de desarrollar fuerzas de nuevo tipo, digamos. La esencia del frente era de carácter urbano, ¿no? Entonces, pero, y nosotros a su vez teníamos algunas fuerzas suburbanas, fundamentalmente en sectores cercanos. Los torreros, por ejemplo, un montón de otras experiencias. Pero después se nos plantea el desarrollo de fuerzas en sectores evidentemente rurales, ¿no? Una experiencia muy linda de los compañeros en la zona sur, que después queda graficada en la acción en Pillagüel, digamos, ¿no? Porque además todas estas actividades de la irrupción, siendo propaganda armada, tienen la misma modalidad de cualquier combate, digamos, ¿no? En la ciudad es concentración y desconcentración rápida, pero la diferencia es, en el caso rural, en que tú tenés que hacer una aproximación, concentrarte en un campamento, hacer el asalto, luego replegarse, y la diferencia del repliegue en una ciudad que es rápido, en condiciones rurales
tú tenés que planificar necesariamente un elemento que es vital, que es la marcha, ¿no? Yo conversé mucho con los compañeros de Pichi y Yagüen y ellos me decían de que, bueno, la misma experiencia que cuenta el hermano de cómo se integraron en la zona, ¿no? Dice que por mucho que ellos trataban de pasar piola, digamos, en el momento de la concentración hubo muchos familiares, amigos, incluso una machi que con una ramita de canelo lo fortalecía, ¿viste? Entonces, bueno, de ahí hicieron una marcha re grande, de más o menos unos 30 kilómetros. Asaltaron en forma muy rápida, exitosa, se replegaron, pero después hicieron una marcha nuevamente de 30 kilómetros y con una lluvia fenomenal que no... Entonces, ahí tenéis, son características diferentes, ¿no? Ahora, ¿cómo lo viví yo en la cana? Obviamente con mucho dolor, con mucho sentimiento de puta, de qué es lo que pasó. Después nos fuimos enterando porque llegaron Claudio Araya, bueno, casi todos los compañeros losqueños, Donoso, Colina, bueno, no recuerdo todos los nombres de los hermanos, pero conversamos mucho con ellos y nos explicaban toda la situación que se dio. Indudablemente que el hermano tiene mucho más detalles que lo que yo te puedo proporcionar ahí, pero el sentimiento era ese, que la acción resultó a pesar de todo, pero el problema lo tuvieron en la marcha de retiro. En La Cana también fueron, se hizo un homenaje, estuvo Carla Peregrín, la mamá de Raúl Peregrín, bueno, y todos los familiares losqueños que estaban en ese momento presos. Fue muy emotivo ese acto. Por ahí me quedo. No te escucho, hermano. Sí, es decir, estaba diciendo que esto de la lucha tiene estas situaciones, ¿eh? Estas situaciones que son muy pasionales, muy de vida, porque la irrupción de la GPN significó efectivamente la realización de la toma de 4 poblados exitosa. ¿Ah? Incluso los queñas, recordemos, la toma de los queñas fue exitosa, Pobre. los compañeros, los fragmentos se repliegan, pero lamentablemente en los queñas justamente, en el repliegue, bastantes kilómetros alejados ya del poblado, son detenidos un grupo importante de compañeros que van a la prisión, como nos contaba Claudio, y 2 comandantes del frente. Entre ellos José Miguel, el principal jefe del frente y el arquitecto también, según tengo entendido, del diseño y de la estrategia de la guerra patriótica y nacional. Eh, Carlos, te quería preguntar justamente ahí, Claudio nos pregunta cómo fue en el sur, en Pichi, Pillagüen, cómo se vivió, cómo se organiza ya la acción de los queñes. Entiendo que se concentra justamente un número importante de combatientes. Digo un número importante de combatientes porque a pesar de que 5 compañeros combatientes fueron detenidos en el repliegue, muchos más participaron, ¿no? La cantidad de compañeros que participa es mayor que esa. No todos son detenidos, rompen el cerco, la mayoría, o un número importante, ahí nos dirá Carlos, y cómo se vive esto de la captura de los compañeros, el asesinato de los comandantes y la tarea de continuar en la lucha. Ujú. Eh, bueno, cuando se lleva a cabo, bueno, tú tienes que saber que el año 88 estaba la consulta nacional. Era un elemento casi central dentro de la visión en el momento de irrumpir. Creo que estamos hablando del 5 de octubre del 88, y es verdad que lo que hablábamos era que la, la dictadura iba a continuar. La dictadura iba a continuar, no era posible que la dictadura pudiera, a través de un ejercicio de ese tipo, dejar el poder,
de manera generosa, pero después de tanto esos análisis, digamos que nos va esclareciendo eh, el, el- el triunfo del no, en realidad de una continuidad del sistema y que nos vamos desarrollando un punto de vista que es tan evidente, entonces te vas dando cuenta que la participación, o sea, la irrupción de la GPN tomaba mucho mayor importancia en hacerlo. Una mayor importancia en el sentido de que había que decir que no estábamos de acuerdo con una negociación a la espalda del pueblo, que Pinochet en realidad iba a ser protegido. Eh, esa continuidad pasaba por una negociación de las cuales públicamente el pueblo no tiene idea. Y esta cosa de la alegría viene y el no forma parte de una comunicación estratégica muy grande, en donde a nivel mediático ocupa un lugar terrible, man, terrible en el sentido que hay casi una fabricación del consentimiento de esa política favorable a ello, en realidad, y que la gente lo que tenía que transmitir como caja de resonancia tenía que decir que estaba bien y que eso iba a cambiar, que la dictadura se terminó y que venía un nuevo Chile, man, cuando en realidad no había nada nuevo. Yo creo que estábamos viviendo, en todo caso, a nivel de sentimiento, como lo compartimos en ese momento, fue también con mucha tristeza. Tristeza en el sentido que fuimos viendo que la simpatía que tenía el frente, la simpatía que había de la gente por otros grupos, como el grupo Lautaro, como el grupo del MIR, o sea, por la gente que luchaba, se va alejando. Entonces le van sacando esa simpatía a, digamos, a la lucha armada, en realidad, a toda la gente que estaba comprometida con la lucha armada para intervenir políticamente en Chile, que la lucha armada en realidad es una píldora dura de tragar, po, dura de tragar, y eso lo fueron logrando a través de la parte mediática y dejándonos fuera, dejándonos fuera. Entonces tomó mucha más importancia de hacer esa irrupción, de mostrar que no estábamos de acuerdo con esa tradición y con esa manera oculta de negociación que no era para nada favorable al pueblo. Entonces irrumpir, se decide irrumpir. Y ahí los diferentes grupos, entonces las 4 operaciones, que se estructuraron de manera, digamos, diferente. Habían grupos que ya estaban en la montaña, había otros grupos que subieron un día después o una semana antes. O sea, eso ya eran cosas operativas que les pertenecía a cada grupo dentro de las condiciones y la zona donde estaban. La parte concretamente de los queñes, hay una parte grande del grupo que sube una semana antes. Eh, a mí me toca subir 48 horas antes y, y cuando yo llego, bueno, ya está el campamento ya está, donde está Aureliano, ahí está, con todo un grupo de gente que se encargó de una selección de personal, de llevar gente también de la logística, que era su misión. Y cuando llegamos ahí ya se cierra, digamos, la parte de preparación y se lleva a cabo lo que es el plan. Es ahí donde comandante Raúl Peregrín, José Miguel, hace una reunión ahí en la montaña y explica lo que se va a llevar a cabo en ese momento, concretamente dando los detalles y organizando, digamos, los grupos, dándole los combatientes que iban en cada grupo con sus respectivos responsables. Y ahí, bueno, yo tengo una misión, también está Aureliano que tiene una misión, y Tamara que está a cargo de un grupo donde también tiene una misión.
todas esas misiones de los diferentes grupos, en realidad estábamos llevando a cabo en conjunto la misma finalidad, que era la toma del poblado de los queños. Antes de eso, bueno, hay algunas fotos y también un discurso y palabras de Raúl Pérez. Y ahí quedamos todos ya listos para llevar a cabo la toma del poblado de los queños. Ocurre algo en ese momento, ocurre algo. Digamos que la hora eran como las 23 horas de la noche. A las 22 horas, Raúl Peregrín me da la misión de ir a ver, a observar y dar el visto bueno de si todo está en orden en el pueblo. Entonces, si no había, digamos, dificultades o signos donde algo podría significar parar la operación en ese momento, hacerla al otro día, no sé. Entonces, bueno, esa observación dio que todo estaba listo para irrumpir. Entonces yo vuelvo, le doy el mensaje a Raúl Peregrín, y ahí Raúl Peregrín ordena salir, colocarse en fila, salir del campamento, y ahí está Aureliano, que también tenía la misión, en donde yo le ayudaba a colocar minas antipersonales. Dentro de esas minas antipersonales ocurre el primer error y explota una mina, donde estoy yo cerca, más allá, algunos metros de mí está Colina, Milton, Miguel Colina, que está ahí, y claro, estamos en un terreno, digamos, en todo caso con la experiencia que había ya, favorable, que nos permitió no salir dañados. Que el terreno era así, ¿entiendes? El terreno era, no estábamos en un terreno plano, Pendiente. claro, una pendiente, entonces nos permitía tener un ángulo que la explosión no nos tocó, Mm. no nos tocó. Bueno, son suertes del momento. Pero la otra cosa es que en la explosión, imagínate en el valle, un Alertó. ruido que viaja, y en el pueblo, weón, puta, pero ahí ya todo estaba dado ya. O sea, el ruido, no ruido, weón, la, el punto, la misión se iba a hacer en ese momento. O sea, eso no paraba ni absolutamente nada. Y ahí se coloca toda la gente, ya vamos, y todos parten en fila, y hay un momento donde hay un punto donde nos dividimos, y cada cual va a llegar sus misiones con respecto a los lugares donde teníamos que ir. Y ahí se lleva a cabo la toma del poblado de los queños. Se lleva a cabo la toma, se copa el pueblo y después se retiran, ¿no? Hacen una propaganda, un discurso y posteriormente los tres grupos guerrilleros se retiran del pueblo, logran realizar el repliegue de la zona. ¿Cómo se hizo Claro, y cómo se produce la detención de los compañeros? Si lo puede decir en poquitas palabras, en poquitos claro, minutos más bien. claro. No, mira, bueno, se hacen las acciones, ocurren algunos percances, porque hay un jeep con 3 personas que entran, se le pasa a un compañero, ahí hay un forcejeo con uno de los compañeros, entonces hay un herido ahí. Y después, bueno, está también lo que todo el mundo sabe, que hay un policía que sale, que está de civil, y que sale con pistola en mano, digamos con la intención, en todo caso, de hacer frente y herir o matar a uno de los combatientes del frente. Ujú. Entonces ahí se le da el alto eh, 2 veces y no hay respuesta. Entonces ahí se dispara en contra del policía que venía con esa intención. En ese momento también hay una explosión en el pueblo porque colocamos una carga justamente de ruido, no sin ninguna intención de volar un puente o de volar otra cosa. Y ahí nos juntamos todos, digamos en el medio del pueblo, nos juntamos todos y ahí hay algunas palabras nuevamente de Robert Peregrín, y ahí se organiza la retirada.
hay unos puentes que se llaman unos puentes medio móviles, con cables, con madera. Entonces cruzamos ese puente y nuevamente se instalan las minas antipersonal. Entonces lo instalamos con Aureliano, instalamos las minas antipersonal y de ahí nos vamos. Yo en esa organización teníamos Pelarco, que era un compañero que trabajaba ya digamos, en la pacificación, trabajaba en la cordillera y ya estaba metido ya de mucho antes, meses antes, en ese proyecto. Él va adelante y yo voy atrás, cerrando la columna. Entonces, entre los dos teníamos esas misiones, yo iba cerrando, y yo, como yo había vivido con otro ayudista, había probado la pimienta con unos perros, porque este campesino tenía muchos perros. Ya. Entonces yo fui probando pimienta. Entonces yo esparcía pimienta ahí en el campo y los perros se paraban como si fuera una frontera, ¿no? Y se devolvían. Entonces esa fue una idea que la aplicamos en los queñes, porque bueno, sabíamos que lo que iba a venir iba a ser una persecución, y así fue, una persecución, hubo militares, hubo helicópteros, perros, hubo de todo. Entonces la pimienta yo la fui esparciendo poco a poco durante todo el trayecto, hasta cuando vamos llegando cerca de un lugar que se llama Bella Vista y La Rufina. Justo antes hay nuevamente una división del grupo que se va con Aureliano, y otro grupo donde nos vamos eh, con Raúl Peregrini y Tamara. Y bueno, ahí se divide en dos grupos en realidad. Hay un grupo que se va a La Rufina, el otro grupo se va a un lugar que se llama Las Peñas. El lugar de Las Peñas, ellos se instalan en un lugar el momento necesario para poder normalizar. Nosotros, la intención y lo que le habíamos dicho al otro grupo era que nos íbamos para Argentina en realidad. Pero nosotros sabíamos que íbamos a ir a ese lugar, nos íbamos a dividir, nuevamente nos dividimos. Yo me fui a un lugar, a una pendiente, donde nos colocamos con el compañero, estaba Pelarco, estaba yo, y el compañero Daniel, que estaba, nos juntamos los tres, y más abajo estaba el río, más abajo, más arriba había un sendero, pequeño sendero donde uno podía caminar, ir hacia la Rufina o ir hacia dirección nuevamente hacia atrás, pues, hacia los queños. Entonces estamos en esa parte cuando Pelarco tiene la misión de ir nuevamente a explorar la Rufina y dar la señal si todo está bien. Bueno, lo que le pasó a Pelarco fue que él sufre un control, en realidad, de policía, que estaba plagado ya, la policía estaba ahí. Y entonces Pelarco tiene un control. Y dentro del control, en un momento, Pelarco le dice, no, yo soy campesino, que no, que esto, pasa el carnet, que esto. Hay como una conversación un poco tensa, y en un momento, ¡pah!, Pelarco se le escapa. Y se va monte abajo, y se fue, y se fue, y se fue. Y ahí es justamente hubieron algunos disparos, y, y llega la noche. Llega la noche y Pelarco no llega al campamento. Entonces ya hay un poco de nerviosismo en el sentido que no llega, y llega al otro día en la mañana temprano. Claro, se quedó oculto en la noche, se fue moviendo poco, y cuando salió el día un poco, la mañana temprano, ahí logra llegar al campamento. Ahí está Tamara, está Raúl Peregrín, y hacemos una pequeña reunión, y ahí se toma la decisión de que cualquier cosa, ellos venían hacia donde estábamos nosotros en el campamento, nos íbamos con la arma necesaria, porque en realidad la arma de los queñes, que eran muchas, un peregrino me dice, guarda, guarda un poco de arma, no podemos cargar toda la arma. Entonces cada cual se queda con su arma, y todo el resto de armas, yo tengo un hoyo ahí en la cordillera,
pero él me lo hizo a mí. Bueno, yo pido la ayuda de Daniel y llevamos la arma hacia ese tatú donde queda todo, digamos, guardado, y nosotros quedamos con las propias armas que nos permitía ir un poquito más ligero para seguir el camino. Y creamos puntos, entonces teníamos un punto a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde, con Tamara. Y bueno, al otro día voy a las 7 de la mañana, me junto con Tamara, hablamos ya esto, los últimos detalles. Voy a las 2 de la tarde y ya Tamara no está, no llega al punto. Ellos estaban en la Rufina. Ellos están en la Rufina, claro. Después voy a las 7 de la tarde y tampoco llega. Entonces yo aviso a los compañeros, les digo, mira, hay algo raro, los puntos nadie llegó, vamos a ir al punto en la mañana nuevamente. Y fui al punto en la mañana, tampoco nada, a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde, y ahí yo tomo la decisión de que hay que salir, pero vamos a salir hacia la Rufina, porque tenemos que saber qué es lo que está pasando, porque no tenemos comunicación y no sabemos lo que realmente pasa. Y ahí nos vamos, esperamos la noche y nos vamos acercando hacia la Rufina. Nos fuimos acercando, nos sacamos las botas y para no hacer ruido, y nos acercamos lo más posible, yo y Pelarco. Y cuando llegamos en un momento, pero ya estábamos bien a algunos metros, eh, estábamos completamente, digamos, acostados en la tierra y vemos un fuego grande y alrededor estaba lleno de un poco de todo. Habían gente uniformada, gente civil, con algunos pañoletas aquí en el brazo y armados. Mm. Entonces, el primer sí nos damos cuenta que ese lugar está completamente ocupado. Nos miramos con Pelarco, dijimos, vamos para atrás, y nos fuimos alejando. Nuevamente hicimos una pequeña reunión y le dijimos, ya bueno, yo tomo la decisión de tomar monte arriba, buscando una buena, digamos, ¿Posición? posición de altura para poder, cuando llegara el sol al otro día, poder mirar un poco, tener una visión que nos permitiera ver todo lo que estaba pasando en el lugar. Y así fue. Entonces fuimos montando, y llegamos a un lugar, ahí descansamos, y cuando llega el sol ya nos preparamos cómo podíamos observar el lugar. Ahí nos dimos cuenta que habían helicópteros, habían camiones, vehículos. Bueno, todo el lugar estaba completamente copado. Todavía queda la pregunta, ¿qué es realmente lo que pasó? Mismo citó, nos decía que, wow, algo sucedió y que perdimos todo contacto con Raúl Pellegrini y Tamara. Cuando llega la noche, ahí nuevamente le digo, no, vamos a tener no podemos volver atrás, tenemos que ir hacia el norte. Entonces estamos obligados a atravesar el río Tinguiririca, que es un río grande, con harta fuerza, Mm. y cuando llega la noche bajamos. Fuimos bajando con mucho cuidado y logramos llegar y veíamos las luces, la gente ahí, los guardias que andaban ahí, y Carlos, llegamos, disculpa, digamos, ¿cuántos días han pasado desde la toma, desde el 21 de octubre? ¿Qué día estamos cuando ustedes se aproximan a la Rufina, ven que está ocupado por la fuerza enemiga? ya estamos, digamos, a fines de octubre. Ya, han pasado días. Sí, no, a fines de octubre. Y, y cuando llegamos, bueno, llegamos al río Tinguiririca, ya el otro día, ya el 1 de noviembre, 2 de noviembre, ya empiezan a pasar los días, ya, pero no teníamos comida tampoco, así que empezamos a aplicar un poco de eh, los conocimientos que teníamos para comer planta, en realidad, comer planta. Y así fuimos buscando de esta planta que había mucha por ahí, por esa zona, la aloe vera, ¿cachai? Que Sí. es una plantita que tiene una onda transparente adentro, con el cuchillo, y comíamos eso, y con el agua. Así nos fuimos alimentando. Bueno, el río Tinguiririca finalmente quisimos cruzarlo, pero no pudimos cruzarlo. Realmente la corriente era muy fuerte. No, imposible, no pudimos.
Entonces lo que pasa es que nos salimos del río, nos salimos, estábamos mojados, y entonces buscamos un lugar para descansar. Entonces nos fuimos a descansar, y yo digo que vamos a esperar al otro día, el sol, para poder explorar hacia Argentina, dirección Argentina en todo caso, y dirección hacia, hacia abajo, hacia San Fernando, en dos direcciones. Entonces estaba Daniel, que estaba muy cansado, los pies los tenía un poco también dañados. Entonces lo dejamos en un lugar ahí que descansara, y Pelarco se va dirección hacia arriba, hacia Argentina, y yo me voy hacia abajo, hacia, digamos, San Fernando, para abajo. Y dentro de esas exploraciones nos juntamos, y en realidad lo que yo había visto fue algo increíble, porque yo veía algo que brillaba muy, muy abajo. Veía con el sol algo que brillaba, algo, un reflejo. Y llegamos a la conclusión de que era un cable lo que brillaba. Entonces dijimos a la noche, nos vamos río abajo, y vamos buscando un camino hasta acercarnos lo más próximo a ese cable. Bueno, nos fuimos llegando ahí, y en realidad había un cable y había un pequeño, digamos, un asiento como de madera artesanal que estaba ahí, que estaba pegado al cable. Entonces dijimos, wow, aquí está lo nuestro. Pero en realidad ese cable tenía una cadena de acero con un candado que tomaba el carrito y tomaba todo. Entonces no se podía mover. Pero yo sabía que pegándole a los candados, esos candados grandes, tú le pegabas unos golpes, pa, 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 y saltaba el candado, weón. Así que colocamos el candado en un poncho y empezamos a pegarle con la piedra. ¡Pum! Saltó el candado, weón. Y logramos sacar la cadena, y ahí movimos el carrito. ¡Wow! Un carrito, pero súper, digamos, artesanal. Y ahí dijimos, bueno, ¿quién pasa, weón? ¿Quién pasa? Porque, bueno, en todo caso, esto está amarrado para el otro lado, con una pequeña cuerda, o sea, una cuerda que está pegada al otro lado. Entonces Pelarco dice, yo, ¿hay primero? Ok, vais primero. Yo me quedo aquí, dejamos a Daniel ahí, y Pelarco cruza con el cable, me hace seña del otro lado, le digo ya, y él tomó la cuerda del otro lado, y colocamos a Daniel, que estaba más cansado, y lo tiramos. Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos. En realidad fue Pelarco el que lo tiró. Pelarco lo tiraba porque el cable iba un poquito hacia arriba, ¿no? Entonces él lo tira, lo tira, lo tira, y logra tirarlo hasta el otro lado. Ahí se baja. Entonces ahí hay algo que sucede también, porque Pelarco se preocupó más del compañero, obvio, y se le va el carro, po, y se le soltó la cuerda. Y yo en el otro lado, puta, algo que va en velocidad, no lo podéis frenar, po, weón, y llega el carro, compadre, y va a decir, ¡pah! Oye, pero es lo mismo, si en la noche un silencio y ese ruido, oh, yo miro para arriba el camino, ¿no? Inmediatamente un vehículo, ¿no? ¡Ay, un vehículo! Y yo dije, wow, aquí que soy el último, pero bueno, ¿qué va a pasar, pues, bueno? Y en realidad esperé, hasta cuando nuevamente volvió el silencio, y dije, bueno, no pasó nada. Y ahí agarro el cable y me voy para el otro lado. Una vez los tres al otro lado, ya empezamos y dije, bueno, vamos a buscar un lugar nuevamente para descansar y estar bien y esperar el otro día nuevamente, porque el sol nos ayudó, porque todos los días había sol, bueno. Entonces el sol no nos permitía tener una observación de todo el lugar, y al otro día nos damos cuenta que estamos al otro lado y que al otro lado no hay nada. Todo estaba para ese lado. Todo el control, todos los helicópteros, todo estaba para el otro lado. Del río para allá no había nada, bueno. Así que nos permitió caminar más tranquilamente, y entonces ahí yo le digo, bueno, nos vamos a ir para donde un colaborador. Yo tenía y conocía que había trabajado con él también, otro colaborador, para ese lado. Entonces nos fuimos en esa dirección, pues, donde llegamos,
Y cuando llegamos ahí en la casa de ese colaborador, eh, Manolito, es él el que nos dice muchas noticias que no habíamos escuchado, porque él es el que estaba escuchando todas esas noticias por la radio y nos dice, mira lo que sucedió en Los Queñes, bueno, hubieron muertos, y entonces nos empieza a decir todo eso. Wow. Él es el que nos da los detalles de la noticia que a lo mejor no queríamos creer. Entonces, y bueno, esa conversación nos da de comer, Manolito. Estamos un momento ahí, en la mañana temprano, y nuevamente tomo la decisión de que nos vamos. Nos vamos de ahí, nos vamos y nos colocamos en un campamento, y ahí nos escondemos nuevamente, y de ahí hacemos contacto para ir a buscar comida, ir a escondernos, y poder estar ahí algunos días, pero ya con pertrecho, porque ahí Manolito nos tenía, digamos, con comida y nos dio cosas para cubrirnos, para no pasar frío, material que él tenía ahí desde antes. Estamos ahí y bueno, para hacerlo más corto esto, llega el momento en que se toma la decisión bajar, de bajar. Entonces así, uno por uno, va bajando de manera intercalada y llegamos a la primera ciudad, que era la ciudad de San Fernando. En San Fernando nos dividimos, el arco se va a Rancagua, está Daniel, que él vivía ahí en una casa y se va para allá, y yo, bueno, la suerte que tenía que conocía a otros colaboradores, y me voy a la casa de los colaboradores, que era una pareja que tenía más o menos 65, 68 años en ese momento, y ahí llego a esa casa. Esos colaboradores inmediatamente, puta, me abrieron las puertas y me acogen ahí. Ellos también estaban muy pendientes de las noticias, como colaboradores del frente, entonces todas las noticias que podían tener relación con eso. Entonces me preguntan, mira lo que sucedió allá, todo esto. Bueno, ahí me quedo. A todo esto habían unos puntos que se habían perdido, entonces no estábamos en contacto con la organización. Y nos tomó un poquito de tiempo, digamos, de poder reconectar. Y en realidad Pelarco, que estaba en Rancagua, tiene un punto y así nos conectamos nuevamente. Y así ya, bueno, nos conectamos y yo participo en diferentes reuniones donde se necesitaba hablar de lo que pasó en Los Queños. Es, es pro- Como hipótesis, es posible que este encuentro que ha tenido Pelarco con la Repre, del cual se escapa y alertado a la Repre de la presencia bueno, evidente. Y desde ahí hayan descubierto que los compañeros estaban replegados en la Rufina, porque hay otra tesis que plantea más bien que hay una filtración interna que permite que hayan 5 compañeros que son los que están en las peñas, me parece, ¿no es cierto?, que caen detenidos inmediatamente, casi inmediatamente, y el responsable no es detenido. No sé si el responsable sabía que José Miguel, Tamara, Cecilia Mañi y Raúl Pellegrini estaban en la Rufina. Claro, pero el responsable de ese grupo que estaba en Las Peñas, Aureliano, estaba bueno, estaba con Ugarte, estaba con Donoso, estaba con Colina, estaba con Ledesma. Él en un momento dado da la orden, le dice la orden, ok, bajen, tienen que bajar ahora. Yo creo que eran como no sé, en la mañana, un poquito antes, el mediodía. Y cuando bajan, los primeros son detectados y después está Colina con Ledesma que logran pasar un poquito digamos, ese cerco, pero se hacen la pregunta de que Aureliano está acá y que es muy posible de que a él lo puedan tomar porque es evidente que lo van a tomar. Ya. Entonces ellos se devuelven como queriendo, o sea, se hacen la Alertando. pregunta y que se devuelven como para ir a avisarle. No hay que bajar por aquí, bueno, hay que tomar otro camino. Y ellos cuando se están devolviendo, ahí son sorprendidos
por el cerco policial y son tomados. Son Cuando tomados. están devolviéndose, habían ya Claro, burlado el habían cerco. pasado un poco el cerco y ellos pensaron, no, hay que avisarle, bueno, hay que avisarle a Aureliano. Entonces se devuelven y ahí están, son sorprendidos por la policía. Ahora, Aureliano, digamos, bueno, yo todo este trayecto que hice, ¿no? Después con los compañeros, eh, después de varias semanas, yo participo a una reunión, porque era muy necesario. Mm. Yo llego a esa reunión yo había escrito todo lo que sucedió en Los Queños, un cuaderno de 100 hojas, donde escribo toda la operación. Esa operación fue entregada a la dirección en ese momento. Hice algunos planos para que se fuera comprensible, hablo de los roles de todo el mundo. Y en esa reunión te voy a contar que está Aureliano ahí, y Aureliano dice, mira, yo salí al camino, y miro y cacho que hay un cerco policial. Entonces salto para el otro lado del camino, salto un charco de agua y me voy por el campo, man. Me empiezo a alejar, me escondo por aquí, por allá, y empiezo a avanzar, avanzar, avanzar. Llego a la casa de un campesino y le digo, mira, oye, mira, ¿te gusta el reloj, man? Puta, pues que intercambiamos con el reloj, pues, man, te doy el reloj, dame una chaquetita, una camisa, tenés los zapatos, oh, los zapatos me quedan buenos, la misma talla que yo, pum, se cambia ropa, sigue avanzando, avanzando, llega a la Panamericana, hace parar un bus, toma el bus, llega a Santiago, se baja, está conectado. Entonces, tú te decís, francamente, hay una terrible facilidad en términos de cómo salió. Mm. Y después yo tuve más trabajo que terrible para poder salir de la misma Mm. zona. Entonces hay una cierta, digamos, Inconsistencia. claro, o sea, digamos, ¿qué pasó realmente? Entonces hay una inconformidad de los testimonios. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente en Los Queños? Yo creo que se sabe que está ahí Raúl Pellegrini y Tamara. Siempre pienso en eso porque hay mucha insistencia en la búsqueda. En la búsqueda. Y no en los otros 3 poblados. En los otros 3 poblados, bueno, el contexto fue diferente. Yo creo que hay cosas que también a lo mejor apoyaron como factores de la destrucción del retén, destrucción de vehículos, el robo de las armas, o sea, un montón de cosas que fueron, que pueden decir que llaman mucho más la atención con respecto a lo mejor a otras tomas que se hicieron con mucha más limpieza, y a lo mejor esos factores fueron influyendo. Eh, yo me digo, la presencia de Raúl Pellegrini y Tamara en esa acción llama también la atención de las fuerzas represivas. Entonces, como que ya se sabía que estaban ahí. Entonces, todo eso fue puta, el cerco policial, los helicópteros, los perros, el ejército, toda esa maniobra. Ahora está el Claudio Araya que sabía él que tenían un aparato ahí que le llamaban el zorro, el aparato de la búsqueda de comunicaciones, que si bien me recuerdo, él dice y me dice que, que él escucha cuando las fuerzas policiales dicen vamos a la Rufina. Ahí están. Entonces, como que hay una comunicación que se escucha en el aparato, que la está escuchando Robert Pellegrini y Tamara, y ellos toman la decisión de salir de ahí. Mm. Y Claudio Araya los ve salir por el sendero, no hacia la dirección del río, sino que en dirección hacia donde yo estaba, al otro lado, hacia atrás, Es el campamento que tenían ustedes. claro. Entonces ellos salen para allá. Y cuando salen para allá, ahí se pierde todo rastro, que donde llegan ya no se sabe más. La policía da una versión oficial que se ahogaron, cuando todos sabemos que fueron tomados
fueron torturados y los lanzan al río, queriendo ocultar, ¿no? Queriendo ocultar las torturas y la muerte de los dos jefes que estaban presentes en ese lugar, en ese momento. Entonces, claro, se ha verificado que que los dos compañeros fueron torturados, fueron brutalmente torturados. ¿Ah? La tortura siempre es brutal, pero la investigación da cuenta del ensañamiento que hubo con ambos. ¿Ah? Fue una brutal tortura con la intención de asesinarlo. No es para detenerlo, no es para obtener información únicamente, sino que ahí hay un ensañamiento que apunta a la destrucción física de los compañeros. Podemos suponer, por tanto, que ya sabían quiénes eran. Raúl Pellegrini y Cecilia Magni, que eran Raúl Pellegrini el jefe, el responsable máximo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Claro, claro. Claudio, momentos duros, ¿no es cierto? Y me imagino que recordarnos, para mí, que no compartí la militancia en ese tiempo, les comparto, sí, que fue un golpe para todos. ¿Ah? Para todos los compañeros y compañeras que estábamos también en otras organizaciones, que compartíamos objetivos de lucha, que compartíamos el camino. Fue un golpe muy fuerte, fue un golpe muy fuerte porque inmediatamente también se supo quién era el asesinado, quién era la asesinada y pensando, ubicando en la época cómo nos afecta a nosotros que éramos de otras organizaciones, me imagino que la afectación política, que ojalá que la vamos a conversar, pero emocional también para ustedes que los conocieron, que caminaron con ellos, que estuvieron en el monte, que estuvieron en la preparación, que estuvieron en los esfuerzos de construcción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tiene que haber sido muy importante. Y hay una evaluación sobre el impacto posterior eh, para el destino, para el futuro del frente con la caída de Raúl Pellegrini y Cecilia Magni? Bueno, yo comparto absolutamente todo lo dicho por los compañeros, que es verificable por la entrevista que tuvimos con cada uno de los compañeros detenidos cuando llegaron a la cárcel pública, con Claudio Araya, con Colina, bueno, todos los hermanos. Y ellos son también un testimonio vivo de lo que ocurrió, tal como el hermano, digamos, ¿no? Ahora, evidentemente de que hay la idea, digamos, de que ellos sabían quiénes eran, ¿no? Y por eso el ensañamiento y por eso la orden de asesinarlos con escarmiento, digamos, con un mensaje mafioso. Ahora, yo he seguido muy de cerca con Carla todo el proceso de investigación que se ha hecho y la verdad es que es incuestionable de que hay una justicia clasista que oculta todos los procedimientos que son evidentes de que a ellos los torturaron, los capturaron y los mataron, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso para el frente? Es un golpe muy grande, bueno, no porque era el jefe de la estructura. Nosotros estábamos en prisión y posteriormente viene todo el proceso de ver cómo se sigue con el proyecto. Se hace, bueno, toda la evaluación, todo lo que significó la irrupción de la GPN, ¿no? En términos de contexto, como lo explicamos la vez pasada y toda la historia, digamos. Eh, Indiscutiblemente de que se decide entonces por reconstituir la dirección del frente, ¿no? Eh, Queda Salvador a cargo de la dirección del frente, Alvarino Pablaza, y se arma una nueva estructura de dirección, a la espera de una reunión que se hace la primera semana del 89, para hacer un análisis y ver
cómo se prosigue, digamos. Eh, en esa reunión se resuelve iniciar o sea, dar continuidad a todo lo que se tenía, digamos, en alguna medida, ¿no? Sí, se constata de que hay una gran colinamiento, o sea, están como muy... Colimar es una movida de los, ¿cómo se llama? De los artilleros, que es definir el objetivo. Y en la práctica, por toda la evidencia que se tenía en ese momento, gran parte de la dirección ya estaba, eh, más aún con todo lo que el mismo, el mismo trabajo de gente que había sido un compañero nuestro en diferentes, de, fundamentalmente del Partido Socialista, tenían clarísimo quiénes podían asumir esa dirección del frente, ¿viste? Entonces, como que se produce un cerco bastante fuerte, y todo es unido a un problema vital, que es los recursos, pues, bueno, Mm. ¿no? Prácticamente el frente no decide renunciar a la ayuda internacional de Cuba por una cuestión de principio, y busca la forma de ir autogenerando sus propios recursos. Se contaba con recursos como para operar en una primera instancia, pero ya se vislumbraba una situación complicada. Y bueno, entonces el Acción entonces comete otro problema serio de conducción política, que es la caída de Roberto Noller, el huevito, Mm. ¿no? Eso fue otro remesón muy fuerte, tanto para nosotros que estábamos en la cárcel, como para toda la estructura exterior. Nosotros salimos en enero del 90, y poco a poco nos fuimos incorporando. Eh, de ahí se produce entonces la necesidad de resolver el problema de los recursos, porque indudablemente no había condición para darle continuidad a esto por un largo periodo, digamos. De ahí viene entonces el tema de Cruzat, o sea, de Edward. Posteriormente, antes, para hacer esa operación, se hace una actividad de asalto a un blindado de esos, de camionetas pagadoras. Ahí nos vuelven a caer dos hermanos más, ¿no? En una acción que fue transmitida en directo, en la ejecución de los hermanos Alex y Fabián, ¿no? Todo eso a propósito de poder ya, con la concentración en el poder, aniquilar, digamos, ¿no? Tal como decía el hermano, estaba en la oficina, el Partido Socialista venía operando en la cárcel desde antes, ¿no? Para armar eh, eso, para captar a alguna gente susceptible de poder ser colaboradores de un futuro trabajo de inteligencia contra las organizaciones revolucionarias, ¿no? Y eso nos pasó tanto a nosotros como a todas las organizaciones que en ese momento estaban en lucha. ¿Mm? Bueno, a partir de ese instante es que se decide entonces, eh,
iniciar un proceso de discusión interna, se crea una comisión, se conversa con infinidad de cuadros y organismos, estructuras, se saca un informe que nos llega a una conclusión política. O sea, se decía que un poco las causas de, la- de los problemas políticos que teníamos y organizativos y de seguridad y de todo, eh, eran un poco problemas, y digámoslo así, por una crisis de desarrollo, de crecimiento, ¿no? Y que no éramos capaces de absorber eso, entonces indiscutiblemente la solución era resolver problemas, digámoslo así, orgánicamente, ¿no? Y el problema era mucho más profundo, era un problema político. ¿No? Y bueno, entonces de ahí se produce el proceso de discusión se lo prolonga por varios tiempos, después se reconstituye la comisión organizadora, la dirección asume directamente la idea de la discusión. No hay bastantes documentos con respecto a eso, el Manhattan, las conclusiones del proceso de discusión interna, análisis de diferentes tipos, que llega a la conclusión de que eh, había un problema de carácter, es que cuando se da el paso de la definición de una política de guerra patriótica y nacional, indudablemente ese es un proyecto estratégico a largo plazo, ¿no? Y que había que sentar las bases para construirlo. El hermano ahí recién graficó muy concretamente las dificultades que se tienen para basificarse en una guerra a largo plazo, ¿no? En todo territorio nacional. Entonces, no se podía, en base a las 4 cuestiones que nosotros discutimos la vez pasada, o sea, primero la ruptura con el partido, la discusión de los cuadros, el convencimiento, el rescate, los recursos, los medios y toda la historia, y por otro lado, mantener la presencia del frente a través de diferentes acciones, ¿no? Porque el frente era conocido por su accionar. Veníamos de un año decisivo que no fue decisivo, ¿no? Con una derrota, eh, digamos, política, en términos de que se rompe el eje que coordinaba la política de rebelión popular y nosotros nos separamos en partido y toda la historia. Entonces, viene la necesidad de rediseñar un poco el proceso de discusión interna para no dejando de lado la estrategia, pero sí teniendo claro de que las condiciones objetivas y subjetivas habían cambiado, ¿no? Ya la retaguardia estratégica que nosotros teníamos en ese tiempo no existía, ¿no? El campo socialista se fue al carajo, eh, Cuba con muchas dificultades nunca nos abandonó, pero de todas maneras nosotros no podíamos abusar políticamente de esa relación, sabiendo todo el conflicto que tenían. Y por otro lado está todo el tema el cambio de la situación, ¿no? Subjetivamente, digamos, del gobierno, con Elwin, la Concerta, y que la alegría para muchos había llegado y que se había derrotado con un lápiz y un papel la dictadura. Y hasta el día de hoy siguen con esa falacia. Y bueno, y nosotros seguimos con el proceso de discusión, ¿no? Uno de los más impulsores de ese proceso de discusión fue Ramiro, ¿no? El cual, impulsando ese proceso de discusión, cae detenido acá el año 93, y ahí se paraliza un poco, y se trabaja en dos tareas, o sea, en dos líneas principales. Una, el rescate de los hermanos que estaban presos, y dos,
proseguir el proceso de discusión con muchas limitaciones desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Bueno, y el resto ya es historia. Se hace un rescate exitoso y el proceso de discusión poco a poco va perdiendo fuerza y bueno, y en eso estamos, pues bueno. En eso estamos, y eso es historia y también un poco de presente, ¿ah? ¿Cómo? Es historia, pero también es algo para el presente, es algo para traerlo para hoy día, para No, estudiarlo lógico, y para sacar enseñanza. siempre. Y lo decía porque quizá esto nos abre la posibilidad de un nuevo encuentro para conversar sobre el frente en los 90, ¿no es cierto? Que otra historia que no ha sido muy investigada, difundida, conversada, y que es justamente en otro escenario político, tal como lo plantean hoy día, un escenario que está muy distinto y habría que quizás conversar. Ambos son combatientes también de los 80 y también de los 90. Quizás sería interesante, aquí me estoy adelantando, no he conversado con ustedes, pero establecer otra conversación sobre esa experiencia de la militancia en la transición y la operación y cómo se construye en un escenario distinto donde algunos de los amigos de ayer efectivamente son traidores de ese presente y hay que decirlo con claridad, ¿ah? No es que se transformen simplemente en rivales divergentes, sino que traicionan. Eso es de una cualidad moral y ética totalmente distinta. Pero si hablamos de ética y de moral, me parece que no podemos sino terminar esta ocasión recordando con más fuerza, ¿no es cierto?, el testimonio, el compromiso, el legado de José Miguel de Tamara, de Raúl Pellegrini y Cecilia Mañi, comandantes, combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, claves en el desarrollo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de sus principales acciones, pero un ejemplo para todo y todas las revolucionarias de Chile y de todos lados, ¿no es cierto? El camino para la revolución lo transitaron, lo caminaron, dejar enseñanzas que son vitales, que son construidas con el ejemplo, ¿no es cierto? Con una jefatura que está ahí, que no teledirige, sino que está presente, que decide estar presente, que se pone en el desarrollo de la guerra con todo, para que esa guerra se vaya desarrollando y en esto hay costo. Y vaya, ellos pagaron el costo más alto que se le puede presentar a un revolucionario o una revolucionaria, que es entregar la vida en este camino de lucha y de combate. Eh, Compañeros, estamos llegando a terminando por ahora. Yo dejo siempre la puerta abierta porque está, al menos a mí, y sé que a muchas compañeras y compañeros les interesan mucho estas conversaciones, dejan mucha enseñanza. Les quiero dar la oportunidad para despedirse. Ojalá una hasta pronto, pero despedirse al menos por esta ocasión. Nos queda conversar, además de la militancia en los 90, cómo se vive después de la militancia ya en los 2020 y tanto, pero eso será también de otra ocasión. Claro. De todas maneras, podemos decir, Marco, que actualmente gozamos de esta herencia, ¿ah?, de lucha que está escrita en la historia, ¿no?, escrita en la historia, ¿no? Con respecto a Raúl Pellegrini y Tamara, quería agregar que la visión, en ese momento, la visión que tenían era justamente una visión que iba más allá de los 90, incluso hasta los años 2000, ¿no? Tenían una visión del sistema de dominación tan blindado que lo tenían claro, que el único camino era la lucha armada, el combate frente a ese sistema que tenía, en efecto, todas las grandes comunidades o gente están en eso. Y te lo digo porque, bueno, justo agrego una anécdota que yo tenía una amiga feminista en ese momento y que ella bailaba, ¿no? Bailaba en un café, pero también era discriminada como feminista en ese momento porque bailaba en un café. O sea, lo que te quiero decir es cómo pequeñas discusiones dividen y cuando la finalidad es completamente otra. Cuando el sistema de dominación es mucho más que eso y las feministas cuando logran identificar al enemigo, a las instituciones públicas, a las instituciones represivas, al presidente, al gobierno, evidentemente
que las uniones y las complicidades en términos de lucha se unen y la organización aumenta su potencia, evidentemente, mucho más grande, y esto es para todo tipo de organizaciones, en realidad, la comprensión de la finalidad de nuestro rol. Eso es lo que quería agregarte, Marco. Y muchas gracias por este encuentro, Claudio, también. Gracias. Claudio. Bueno, un abrazo grande, hermano. Y obviamente que hay siempre evaluaciones históricas. Yo rescato y me siento profundamente orgulloso de haber participado en todas estas actividades y evidentemente las batallas se ganan o se pierden, pero hay que darlas. No es de rodriguista, no es de revolucionario, de rehuir el combate o justificarlo, digamos, como... Yo rescato absolutamente todo lo realizado por el frente y fundamentalmente rescato el martirio, el sacrificio de cada uno de los hermanos caídos en combate y fundamentalmente eh, Raúl y Cecilia, ¿no? José Miguel y Tamara. A ambos yo los quería mucho, iniciamos juntos todo este camino a la construcción del frente y doblemente me dolió, digamos, ¿no? Mucho, con mucha fuerza, pero bueno, para eso estamos y la idea es, obviamente, recoger toda esta enseñanza con una visión de futuro, ¿no? Siempre ese sacrificio no será en vano en la medida en que se tenga claro que no hay alternativas revolucionarias sin una alternativa de poder, digamos, ¿no? Y que no sacamos nada con ir haciendo atajos, buscándole la vueltita por aquí y por allá, y porque al final nos enredamos, nos confundimos y al final quedamos cooptados por el sistema, bueno, ¿no? Que eso es lo que ha pasado en gran parte de la dirigencia política y de aquella época que incluso nos alentaba y toda la historia, y ahora, ¿dónde están? Un abrazo grande, hermano. Y bueno, quería aprovechar el momento para... Nosotros en la Argentina veníamos desarrollando hace 10 años una experiencia de trabajo con movimiento cultural, artístico y toda la historia y de derechos humanos. Entonces, hace 10 años que realizamos el Mil Guitarras para Víctor Jara, ¿no? Con Anita Miranda, con un grupo Callejón y otros compañeros argentinos y argentinas. Entonces este encuentro se hace todos los 1 de noviembre en el ECUNI. El ECUNI es el espacio de nuestros hijos que queda en la ECMA, que es un centro que fue un centro de exterminio y de ejecución de más de 5.000 compañeros argentinos, y ahí hay un espacio de las Madres Plaza de Mayo que se llama Espacio de Encuentro con Nuestros Hijos. Y ahí todos los años hacemos, bueno, eso, saludarlos y que sigan con fuerza, que no arruguen. Un abrazo grande, hermano. Chao. Abrazo, compañeros. Esperamos encontrarnos prontamente porque hay más historias que ir contando y porque, como en Argentina, con estos encuentros, la historia se sigue haciendo hoy día, ¿eh? La historia no es solo del pasado, la historia tiene que ser traída, ustedes lo han dicho muy bien, para el presente, porque tenemos todas las razones para seguir luchando, porque nuestra lucha, como muy bien lo decía, compañero, para que sea una lucha consecuente, de verdad, es una lucha por el poder, porque hay que transformar esta sociedad, es urgente transformar esta sociedad, esto no da para más, y es labor de nosotras, de nosotros, que eso se haga, porque no se cae solo, no se derrumba, sino que hay que darle al menos un empujoncito. Nos estaremos contando en otras ocasiones. De verdad, un abrazo fuerte, muy cariñoso. Carlos, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Un abrazo de verdad, compa. Claudio, nos vamos a encontrar pronto, quizás te vaya a ver por allá, así que Qué bueno. ya hay que seguir conversando. Me parece que hay que seguir construyendo la historia para el futuro. Muchas gracias, compañero, y nos Dale. seguimos contando en otros programas. Abrazo. Gracias, Marco. Abrazo grande.